Cordial saludo. Mi nombre es Daisy Monroy, soy estudiante de Ingeniería Civil de séptimo semestre. A continuación vamos a tratar el tema de determinación de las pérdidas por fricción en tuberías mediante la ecuación de Darcy-Weisbach. Uno de los aspectos más importantes en el flujo de tuberías es la cuantificación de las pérdidas, ya que de ello depende la correcta estimación de la energía necesaria para su transporte. En un fluido no solo hay fricción entre el fluido y las paredes de la tubería, sino que también en las mismas partículas del fluido. Esta fricción puede deberse a muchos factores, como lo son el diámetro de la tubería, la longitud de la tubería, la velocidad del flujo, la rugosidad de la tubería, la densidad y viscosidad del fluido, entre otros. Una de las ecuaciones más importantes es la ecuación de Darcy-Weisbach. Es la más utilizada para la estimación de las pérdidas por fricción. Fue desarrollada por el ingeniero Darcy y Julius Weisbach. Estos dos investigadores propusieron la ecuación que permite de manera analítica encontrar las pérdidas por fricción en una tubería. Aunque la ecuación lleva el nombre de estos dos investigadores, es realmente el resultado de toda una investigación de muchos ingenieros y científicos como Colebrook, Moody, entre otros. La ecuación de Darcy-Weisbach establece que las pérdidas por fricción en una tubería están en función de la longitud de la tubería, el diámetro de la misma y la velocidad del flujo al interior del tubo y un factor de fricción denominado F. La rugosidad de la tubería. Para entender bien cómo se calcula el factor de fricción en una tubería, es importante conocer el concepto de rugosidad en las tuberías o rugosidad absoluta, la cual se representa con la letra griega epsilon. Este es la variación media del radio interno de una tubería y por esto sus unidades son de longitud. Este valor se ha obtenido por medio de experimentación produciendo rugosidades artificiales a través de arenas de diferentes diámetros pegadas a tuberías lisas. Es importante reconocer que existen tablas las cuales tienen valores ya predeterminados de diferentes unidades como metros o pies. Determinación del factor de fricción F. Las primeras determinaciones del factor de fricción se dieron a través de la experimentación de forma empírica, pero pues ya a principios del siglo XX se realizaron investigaciones que permitieron encontrar de forma analítica la determinación de este factor. Estas investigaciones se conjugaron con las de Colebrook y White en 1939, pero pues fue hasta el 44 donde Lewis Moody logró conjuntar todos estos estudios en una sola gráfica, la cual permite calcular el factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa del conducto o tubo. Precisamente acá tenemos el diagrama de Moody. Esta gráfica tiene del lado derecho, consta del lado derecho de la rugosidad relativa. En la parte inferior podemos encontrar el número de Reynolds y en la parte izquierda podemos observar los valores de F obtenidos. En el recuadro inferior tenemos la rugosidad absoluta para diferentes materiales. Este diagrama fue muy utilizado durante la mitad del siglo XX por todos aquellos diseñadores de redes y líneas de conducción de flujo. Acá tenemos algunas fórmulas para la determinación del factor de fricción. Existen muchísimas fórmulas, pero pues hoy vamos a destacar pues las más importantes. Tenemos, por ejemplo, la ecuación de Poiseuille. Es una ecuación la cual permite encontrar el factor de fricción. Es una ecuación sencilla, pero pues la limitante es que solo es aplicada en flujos de régimen laminar. Luego tenemos la ecuación de Colebrook, la cual fue desarrollada en el 39. Esta es una de las ecuaciones más precisas para la determinación del factor de fricción. Sin embargo, tiene la desventaja que es implícita y en aquel entonces pues resultaba complicado trabajar esta ecuación porque pues no se contaba con las herramientas necesarias como lo tenemos ahora, que son las calculadoras, los computadores, y desarrollar un algoritmo que permita la solución de esta ecuación. Luego contamos con la ecuación de Blasius. Esta es aplicable en el régimen turbulento, pero pues tiene la limitante que solo se puede en tuberías lisas. Ecuación de Swamin y Yen. Ya en el 76, un par de investigadores norteamericanos desarrollan esta ecuación que es explícita, prácticamente para todo el rasgo que comprende la zona turbulenta del flujo y para valores de rugosidad relativa bastante amplios, como lo es 1 por 10 a la menos 6,
hasta 0.001. Además de que según estudios que se han realizado comparando esta ecuación con la de Colebrook y White, solo presenta diferencias muy pequeñas en los resultados de una a la otra ecuación. El asunto es que pues cuando la desarrollaron ya existían calculadoras que podían desarrollar de manera relativamente simple la ecuación de Colebrook y White. Sin embargo, pues esta ecuación da muy buenos resultados. La ecuación de Swimming y Jane, esta ecuación pues podemos ver que es en función de la rugosidad absoluta de la tubería, el diámetro de la tubería, el número de Reynolds. Esta ecuación es relativamente sencilla comparada con la ecuación de Colebrook y White, dado que pues esta ecuación es explícita. Es importante reconocer que el fluido pues sufre pérdidas de energía cuando se transporta a través de una tubería, debido a la interacción entre este y la pared de la tubería o entre las mismas partículas del fluido. También podemos concluir que pues, las pérdidas de energía por fricción son grandemente influenciadas por el tipo de flujo que el fluido tenga en el interior de la tubería. De igual manera, es importante saber que el flujo laminar, las pérdidas son menores en comparación a las ocasionadas por un flujo turbulento. Podemos recomendar que es de vital importancia realizar una limpieza periódica al fluido con el que se esté trabajando, pues para así minimizar los posibles errores en los cálculos de fricción. También a la hora de tomar datos de temperatura y presión, es imprescindible hacerlo de la manera más precisa posible, evitando errores abruptos en los cálculos, de ser necesario repetir las tomas y sacar pues, un valor promedio para evitar todos estos errores que pueden haber en la toma de datos. También se deben calibrar los manómetros del equipo correctamente y de manera periódica, ya que pues estos se pueden desajustar, ya sea por la presión del fluido o factores externos, a los cuales pueden estar expuestos estos manómetros. Muchas gracias.